2 años después del terremoto del 27 de febrero de 2010, la ONEMI y el CHOA vuelven a estar en el centro de la polémica, además de las autoridades políticas. En el domingo, las horas posteriores al fuerte sismo que afectó la zona centro-sur del país, los organismos de emergencia decretaron y luego levantaron las alertas de evacuación en los sectores costeros de la región del Maule especialmente, ¿no? Bueno, mientras el gobierno valoró positivamente estas medidas adoptadas, que actuaron muy bien, han dicho las autoridades, también hubo por el otro lado fuertes críticas a la actuación de los organismos técnicos y las autoridades, obviamente. Bueno, queremos conversar sobre los procedimientos utilizados en este tipo de emergencias y para eso está con nosotros el que fuera en algún momento quien articuló el sistema de alertas y maremotos del CHOA, que es don Alfonso Campuzano. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, la discusión estaba planteada en la presentación que hicimos antes de la entrevista. Sí, correcto. ¿Usted a quién le cree más? La verdad, no se trata de quién le crea. Yo creo que lo que sí creo es que un acto tan importante como la seguridad de las personas, que está garantizada en nuestra Carta Constitucional, exige que las personas que se hagan cargo de un problema que muy poca gente conoce, sean aquellas personas que efectivamente saben del tema. Nadie en este país se le ocurriría de que si alguien está enfermo y hay que operarlo, traer, no sé, un periodista o un abogado a operar. Pero con respecto a este tema, donde hay problemas, donde los problemas reales que tenemos, de los riesgos reales que tenemos, son todos muy asociados a la ciencia de la Tierra, vulcanología, sismos, tsunamis, desborde de río, son todos temas que tienen que ver con el conocer los fenómenos naturales, la física de esos fenómenos y el poder prever y saber cuándo corresponde y cuándo no corresponde. A ver, vamos desglosando entonces. ¿Qué pasó en el día de ayer? Inmediatamente después del temblor, del sismo fuerte, después vamos a ver cómo se califican ese tipo de sismos pasados, determinadas magnitudes o no, se decreta entonces la alerta por un posible maremoto. Se levanta 8 minutos después. Después se pone de nuevo, basado en observaciones. El mar se estaba recogiendo 30 a 40 metros, habían observaciones de carabineros, de pescadores, etcétera, y el director regional de la ONEMI le informa así a la autoridad central, y luego se repone, para 2 horas después volver a decretar que no existe tal riesgo. La verdad es que esto me recuerda un cuento que se contaba cuando niño. Pedrito y el lobo se llamaba el cuento. Pedrito decía que viene el lobo no venía, todo el mundo arrancaba, pero el lobo no venía. Pedrito se equivocaba o mentía, da lo mismo, anunciaba algo que no era. Hoy día hemos hecho muchos anuncios, muchas evacuaciones y nada ha sucedido. ¿Qué va a pasar el día que efectivamente la gente se aburra y sea precisamente el día en que realmente el lobo o el tsunami efectivamente venga? O sea, no podemos, lo que se está sucediendo es que se está perdiendo la credibilidad de las alertas de tsunami. Hicimos hay que tener en consideración la siguiente cosa. El sismo del 27 de febrero, que nadie pretendió hacer la evacuación en serio, es alrededor de 600 veces de mayor magnitud, de mayor energía que el sismo de ayer. Resulta que la escala de medición de sismo, la escala Richter, es una escala logarítmica. Por lo tanto, la energía que hay entre esos dos es 600 veces aproximadamente. O sea, se necesitan 600 sismos como el de ayer para tener el equivalente al sismo del 27 de febrero. Y en este pequeño, en este enanito sismo comparado con el otro, intentamos evacuar cuando en el otro lo hicimos. ¿Quién lo entiende? A ver, porque el ministro del Interior, vicepresidente de la República en este momento, señalaba en el día de ayer, efectivamente, que este había sido un gran sismo, decía, de magnitud 8, o sea, que había llegado en Mercalli a 8, y que el otro había sido de 9, y por lo tanto los comparaba en cuanto al riesgo que podían significar. Bueno, lamentablemente, digamos, ahí hay otro problema, digamos, cuando los políticos se dedican a hablar de asuntos técnicos, normalmente cometen errores de conceptos porque no saben de ese tema. La escala Mercalli es una escala que tiene solo por objeto poder evaluar el daño que se sufre en un determinado punto. Es una escala que no tiene ninguna correlación real, matemática, sino que es una escala de percepciones inventada por ahí por el año 1700 y tanto, ¿Obsoleta? cuando no había... ¿Obsoleta? Digamos que, no, en ese tiempo
fue muy útil. Y hoy día solamente se usa para poder llamar a algún lugar y preguntar qué grado fue. 4. No pasó nada grave, no hay herido, no hay nada. Porque se está midiendo cómo se percibe que fue el sismo o el daño de destrucción que ocasionó. 4, 3, 4, 5, no hay daño. Ahora bien, la escala, los sismos se miden, la magnitud real la podemos medir en la escala Richter. Y la escala Richter es una escala logarítmica. ¿Qué significa esto? Que entre grado y grado hay 31,6 veces la energía. O sea, un sismo grado 3 tiene 31,6 veces más energía que un sismo grado 2. O sea, si partimos del sismo de ayer, 7.1 fue ratificado por el Servicio Geológico de Estados Unidos hoy día, a 8.1 tenemos 31,6 veces. Y a 9.1 tendríamos 1000 veces, 31,6 por 31,6. En realidad es alrededor de 600 y algo. Es 600 veces menor. Si eso justifica tener un sismo 600 veces menor para decir que era sumamente importante evacuar, creo que alguien se está equivocando. A ver, respecto al cuento del lobo, el ministro Chadwick, consultado hoy día, si es que se pudiese haber apresurado, si tomó una decisión que no estaba basada en parámetros técnicos, etcétera, señala que existiendo peligro lo van a hacer de nuevo. El director de la ONEMI regional en Talca también señala lo mismo, que existían algunas observaciones que ameritaban el que se tomara esa medida. ¿Usted cree que lo que va a terminar haciendo esto es que la población, no solamente la local, que ha sido la más afectada por los sismos lamentablemente, sino que la de Chile en general termine por no tener credibilidad en el sistema? O sea, yo creo que ya a esta altura la credibilidad no es mucha. O sea, cuando a la gente se la ha hecho evacuar, después del día del cambio de mando, se la hizo evacuar en el terremoto de Japón, se la hace evacuar ahora, y nada sucede, ¿qué es lo probable que suceda con una parte importante de la gente que diga, no, si estas cosas no pasan, son escándalos, son lo que sea? La verdad es que cuando la decisión de evacuar o no es una decisión que deba tener en consideración lo que piensa el resto, sino que qué es lo mejor en ese momento para las personas. Y hay que considerar que una evacuación forzada bajo condiciones de riesgo o bajo condiciones de pánico puede generar más muerte que el no hacer una evacuación cuando no hay. El día del cambio de mando se hizo una evacuación en Valparaíso. Recuerda usted esa fecha, ¿no? Y en esa evacuación, una de las señoras que iba caminando cerro arriba, despavorida, porque era empujada hacia arriba, simplemente le dio un ataque cardíaco y falleció. Esa muerte es causada por un error en la apreciación de la situación que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Por falta de conocimiento del tema y fundamentalmente de ciencia de la Tierra, porque en la ONEMI he sabido que tenemos una variopinta gama de profesionales, dentro de los cuales los profesionales de la Tierra que entienden de los fenómenos de los que normalmente provocan daño a la población, no saben ni tienen información. Ahora, nos vamos a tener que ir a comerciales, hacer una pausa, pero le dejo planteada una pregunta, porque de alguna manera alguien puede comprender a la autoridad política. El CHOA también quedó desacreditado después del terremoto del 27 de febrero. Ayer el CHOA nunca se pronunció por una posibilidad de maremoto o tsunami. El Servicio Geológico de Estados Unidos tampoco se pronunció en ese sentido, pero las autoridades deciden no hacerle caso a los organismos técnicos. ¿Por qué? Lo respondemos a la vuelta de comerciales. A propósito de las visiones encontradas respecto a la reacción del gobierno, los organismos técnicos en el día de ayer en la conversación de esta entrevista, y quedó planteada la pregunta: ¿el gobierno tenía un informe técnico del CHOA? A lo mejor desacreditado después del terremoto del 27F, tenía un informe técnico también de Estados Unidos, tampoco lo tomó en cuenta cuando, por observaciones locales, que es parte de un nuevo protocolo, aseguran las autoridades también, se decreta la orden de evacuar porque el mar está retrocediendo 30 o 40 metros. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué no se le hace caso a los organismos técnicos que efectivamente estaban señalando que no había riesgo de tsunami?
A ver, dos aspectos. Efectivamente, el CHOA perdió credibilidad el 27 de febrero, claramente perdió credibilidad. Pero el CHOA me consta que ha hecho un esfuerzo notable en instrumentación, en medio, en revisión de sus cartas, de colocar profesionales a cargo de los sistemas de guardia, etcétera. O sea, aprendió la lección y si lo que dice el CHOA además concuerda con el Servicio Geodésico de Estados Unidos, yo estoy absolutamente cierto, porque la verdad que tienen mucho mejor instrumental, pero infinitamente más instrumental de lo que nosotros podemos tener en este momento. Por otra parte, el CHOA, por ley, es el organismo oficial del Estado en esos temas. O sea, dicho de otro modo, la ley ha encomendado la responsabilidad al CHOA y sin embargo hay quienes no obedecen a aquello que la ley encomienda. Cuando no lo hace, si ocurre un error, ¿quién es el responsable? Todos los esfuerzos que significa el evacuar tienen una justificación cuando realmente los organismos técnicos están dando opiniones o están dando el veredicto que corresponde, cuando además están respaldados por un organismo extranjero absolutamente acreditado, que ya había en su momento sido el único que había aceptado plenamente el 27 de febrero. O bien, ¿qué pasa? Es a nuestro gusto. O sea, puede ser el equipo político del gobierno el que define si hay una evacuación. ¿Está capacitado un equipo político para evaluar el riesgo que tienen o no las personas en una evacuación, en el caso de evacuar o en el caso de no evacuar? ¿O simplemente están visualizando otros aspectos de la situación que no son relevantes en la vida de las personas? A ver, pero yo entiendo eso, lo de la instrumentación de los expertos también, pero lo que ha señalado el gobierno como defensa y puede tener algún tipo de asidero es que efectivamente, y tomando la experiencia también del 27 de febrero, hay algunas visualizaciones, o sea, lo que pueden tener los pobladores ahí que lo están viendo y que no tenían en ese 27 de febrero, por ejemplo, comunicación con ellos, ¿cierto? Podían estar viendo que el efecto, algún pescador, o lo que estaba sucediendo en el mar no era usual, no era normal, y por lo tanto algunos de ellos, como sucedió en Juan Fernández cuando se tocaba la campana sin ningún tipo de información, esta niña, dar el aviso, efectivamente, que el mar estaba actuando de una forma inusual y evitar una tragedia de esas características. Por eso, uno de los factores que cambió en el protocolo es empoderar a las autoridades locales, al jefe de la UNEMI local en este tipo. Y hay algunos que creen, más allá, que los alcaldes también deberían estar empoderados. Ahora, si empoderamos a mucha gente, lo más probable es que vamos a tener decisiones múltiples, y con decisiones múltiples probablemente lo que vamos a generar es un caos brutal. Segundo, si se le va a dar empoderamiento a los jefes regionales de la ONEMI, ojalá que no sean como, por ejemplo, como el caso de la jefa regional de la ONEMI de Punta Arenas, que no tenía los conocimientos, no conocía ni siquiera, no estaba muy recientemente, o sea, la colocaron en una situación en la que no estaba capacitada previamente porque su profesión era muy distinta, o sea, no había conocimiento del tema. Lo que significó que fuese destituida y finalmente, probablemente, esa persona pagó un pato injusto, simplemente. Ahora, vamos a lo técnico entonces. Cuando el mar se recoge 30 o 40 metros, ¿es absolutamente normal esta característica? Depende de dónde se recoja, 30 o 40 metros. Cuando se recoge 30 o 40 metros, por ejemplo, en una playa pendiente, 1 es a 100, o sea, vale decir, donde baja 1 metro cada 100 metros, significa que el agua retrocedió 30 metros si fueron 30 centímetros, o 40 metros si fueron 40 centímetros. Esto normalmente, digamos, cuando hay una variación de marea, la marea en Chile está en el orden poco menos de 2 metros en la mayor parte de la zona central de Chile, 1,80 m promedio. Si baja 50 centímetros fue 1/3 más de marea, menos de 1/3 de la marea. Y eso es normal. Imaginémonos que estamos en nuestra casa y hay un temblor. Y en ese instante la tina del baño estaba llena de agua. ¿Cómo se ha visto las imágenes de las piscinas en el momento que ocurre se mueven, ¿no es cierto? Los terremotos? Se mueve. Sí. Bueno, ¿cómo pretenden que esa piscina grande que es el mar, no se mueva el agua y parte del agua se mueve? Si se mueve una cantidad mucho más significativa, sí podría haber. Pero digamos, estamos hablando de órdenes de magnitud distintos. Por eso, insisto, hay que visualizar
que este sismo tuvo alrededor de un 600avo, fue 600 veces más chico, más pequeño en magnitud que el sismo del año 2010. Pero tal como me lo explica usted, y dada la condición de Chile, de país sísmico y también de país frente al mar, costero, habría que tener un experto en, por lo menos, las capitales regionales. La verdad es que hay otra cosa. Un sismo deja una serie de huellas que son medidas por sismómetros, sismógrafos y por distintos instrumentos. De allí sale, digamos, las mediciones del Servicio Geodésico de los Estados Unidos. Y todo ello indica qué es lo que va a suceder. O sea, equivale a hacer una suerte de radiografía de una persona. Y uno ve la persona, no, está entera sana, no tiene problema. Y llega un médico y dice, no, yo insisto, lo quiero operar. No lo mata, pero lo deja dolorido, y a lo mejor le provoca algún otro daño, ¿no? O lo hace asumir un riesgo innecesario. Así es la cosa. Ahora, esa persona que quiere, si esa persona que quiere hacer la operación, además no sabe de operación o no sabe de diagnosticar un problema, ¿cómo puede querer tomar una decisión al respecto? Nos quedan solamente algunos segundos antes de la pausa comercial. A propósito de los instrumentos, aquí tengo anotado cuáles fueron las magnitudes: 5.8 en el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile primero, 6.4, 6.8 y ahora se fija en 7. El Servicio de Estados Unidos siempre estuvo en 7.2 y bajó a 7.1. ¿Por qué ocurrió? Lo conversamos a la vuelta comercial. Correcto. Lo habíamos dicho antes de ir a comerciales, el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile, 5.8 dio primera magnitud, 6.4, 6.8, ahora lo modificó a 7, el Servicio de Estados Unidos 7.2 y lo bajó a 7.1 posteriormente, pocas horas después de ocurrido el sismo. ¿Qué pasó? Hay explicaciones, por ejemplo, que se han dado en el mismo servicio. El sismólogo Javier Ruiz señaló que hay algunos instrumentos que tienen 30 años, y que hubo intención de renovarlos tras el terremoto del 27 de febrero, pero de eso no ha escuchado más, dice. Bueno, eso es la realidad. O sea, en Chile no tenemos la suficiente cantidad de instrumentos como para poder hacer una evaluación clara y completa. Esta radiografía que le decía yo es una radiografía de mala calidad, está llena de sombras. Efectivamente, no podemos tener certeza. Y por eso que es bastante razonable confiar en el Servicio Geodésico de los Estados Unidos, porque tiene una red mundial que chequean, o sea, son muchos los puntos que están midiendo y están midiendo más variables. En consecuencia, esto es como desde un equipo de radio X antiguo a un escáner moderno. Y no podemos discutir. Esa es la comparación que estoy haciendo, digamos, que puede a alguien no gustarle o sí, pero en realidad esa es la realidad. Ahora, no es culpa de los geólogos chilenos, por el contrario, creo que la culpa es de quien, debiendo haber previsto los fondos necesarios para que en Chile hace bastante más de 30 años se hubiese ya instalado un servicio sismológico con todas las de la ley, con todos los instrumentos necesarios. Somos el país, junto con Japón, más sísmico del mundo. Tenemos la tasa más alta de tsunami junto con Japón, pero no tenemos ni siquiera un décimo de la cultura que tienen los japoneses al respecto. O sea, usted vio probablemente lo que pasó en Japón. Y vimos que no vimos ni histeria, vimos simplemente gente que hacía lo que tenía predefinido que tenía que hacer y se sobrepasaron cosas. Pero es un carácter también distinto, que en general frente a distintos tipos de situaciones actúa de la misma forma. Correcto, pero digamos si nosotros vamos a justificar acciones ilógicas por el carácter latino, quiere decir que estamos condenados a nunca ser un país de primera línea en este mundo. Yo no me refería a la autoridad, sino que para toda la gente, o sea, en general. O sea, la verdad no podemos decir que ese carácter latino nos lleva a niveles de histeria, porque he visto mucha histeria en evacuaciones. A propósito de lo mismo, hay gente que dicen las autoridades se evacuó voluntariamente y antes de que se diera la orden incluso, que ya está evacuando. Y eso es prerrogativa de cada cual. Es prerrogativa de cada cual. Pero hay otra gente que simplemente vivió lo mismo, dice, que el 27 de febrero, no sabía qué hacer. Bueno, si no sabía qué hacer después de 2 años, es por 2 razones. O esa gente no se interesó, cosa que dudo mucho, o no se le proporcionó la información correspondiente en la forma adecuada. No es lo mismo enseñar a una persona en Santiago
que ha tenido probablemente muchas posibilidades de conocer muchas cosas, que una persona de un pueblo que capta uno o dos canales de televisión, que tiene pocas variaciones en la vida. Son distintas cosas. Sin embargo, cabe recordar que los pescadores a lo largo de la costa fueron los que salvaron la mayor cantidad de gente. Si no hubiese sido por los pescadores, y porque ellos saben, porque viven al lado del mar, porque entienden del tema, si no hubiese sido por ellos, no habrían sido 200 los muertos. Hay que recordar que el sismo de febrero del año 2010 fue del orden del de Japón, de rango, y también del sudeste asiático. En Japón fueron creo que 11.000 muertos, en el sudeste asiático fueron 300 y tantos mil, y nosotros tuvimos 200 muertos por tsunami, y 300 creo por el sismo. Y eso no fueron las autoridades, no fue el Choa ni la ONEMI, fueron los pescadores los que alertaron a la gente, fueron personas como Martina, la niña en Juan Fernández, como el carabinero de Iloca, como don Pedro, que dio la vida tratando de sacar gente en Constitución, y no fueron las autoridades de gobierno, no fueron las autoridades que debieran haber hecho, no fue la ONEMI. O sea, debemos confiar un poco más en nuestro pueblo y no con esta presunción de tratar de cobijarlo como mamá que cuida con desesperación a sus hijos, generarle los elementos para su autocuidado, que es muy distinto a empoderar a personas que no sabemos cómo van a actuar y que no tienen los conocimientos. Y si eso deriva en un caos finalmente, con distintos líderes dando distintos tipos de opiniones, eso es lo que distintas formas de evacuación. Eso es lo que pasa. Cuando se coloca... Si usted lo deja al libre albedrío de la gente, efectivamente eso podría pasar. O sea, el libre albedrío primero, si la gente... A mí me da la impresión que lo que falta es credibilidad. Credibilidad. Porque si la gente evacúa sola, quiere decir que no confía en que le den una información oficial de parte del gobierno. No, aquí hay cosas que son razonables. Si la gente dice, esto podría generar, me siento más cómodo si salgo a otro lugar, lo entiendo, sobre todo en una zona en que habían vivido una experiencia muy dramática. Estoy totalmente de acuerdo. Pero lo importante es que la gente sepa cómo actuar, que actúen en su evacuación en forma inteligente y no como borreguito. Me tocó ver la evacuación del día del cambio de mando en Viña, me fui a verla. Y era simplemente, el centro de Viña era un caos absoluto en que estaba todo bloqueado, todo el auto bloqueado, no se movía ninguno. Y si hubiese habido realmente un tsunami, habrían muerto miles de personas porque ningún auto se movía porque estaban todos bloqueados, todos arrancando en auto. Una evacuación automóvil es lo más absurdo que hay en una ciudad que tiene cuatro direcciones de sentido, norte, este y oeste, norte, este, sur y oeste. Subí después a Gómez Carreño, en la cota 100 más o menos, alrededor de la cota 100, Carabineros seguía haciendo subir a la gente. O sea, ya lo había salvado 3 veces, quería salvarlo una cuarta. Obviamente, eso se escapa a la evacuación. Ni Carabineros sabía hasta dónde evacuar, ni nadie se lo había dicho. O sea, estamos poniendo mal muchos sistemas y haciendo que gente que no se le ha dado la instrucción pertinente actúe finalmente sin saber qué hacer. Don Alfonso Campuzano, le quiero agradecer por conversar con nosotros durante esta media hora tras el sismo, el susto que sufrimos ayer como país en la zona centro nuevamente. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta media hora de entrevista. Lo invito a que continúe con nosotros en CNN Chile.